Pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Eso es lo que les dice el Señor a los fariseos. Y luego los maestros de la ley también dicen, así también os ofendes a nosotros. Y también les dice, ay de vosotros, tanto a los fariseos como a los maestros de la ley. Y les explica por qué les ve en peligro. Porque si dice, ay de vosotros, es porque les viene un castigo fuerte. Están en un camino desviado, un camino que termina mal. Y por eso les avisa y los reprende porque están tomando un camino equivocado. Y el centro de esta reprensión es que faltan a la verdad. Faltan a la verdad. Realmente hay tres caminos. Tres. San Pablo nos ha dicho en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Por tanto, el camino de la carne y el camino del Espíritu, dos. Pero aquí el Señor está hablando de otro, que no es ni el de la carne ni el del Espíritu, es el de la ley. Luego hay tres. El de la carne, pues ese es el de los que en su ignorancia, no conociendo la verdad, no conociendo la voluntad de Dios, siguen los deseos de la carne, actúan según las concupiscencias que habitan en nosotros, escogiendo el mal, en el pecado. No conociendo la voluntad de Dios, pero en cierto modo resistiendo a la ley natural inscrita en el corazón de todo hombre, porque tenemos una conciencia, y esa conciencia ya da luz suficiente a todo hombre para escoger el bien y rechazar el mal. Pero podemos aceptar que, como dice San Pablo, cuando estábamos en el tiempo de nuestra ignorancia, es decir, en una situación de no conocer la verdad plena y no tener muchos elementos para escoger otro camino. Podemos desearlo, podemos buscar y tenemos que hacerlo. Pero mucha gente vive en la carne porque es lo que ha recibido, es donde se ha movido toda la vida y es lo que tiene a su alrededor. Y las obras de la carne, lo que hace un corazón carnal, pues ahí lo dice San Pablo. Todos los males y todos los problemas que hay en el mundo, fruto de moverse los hombres en la carne. Pero aquí también está hablando el Señor de otro problema, el de caminar en la ley. ¿Y es que la ley es mala? No, la ley no es mala, la ley es hasta necesaria. Y el Señor dijo que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, es decir, a revelar su pleno sentido y a perfeccionarla. Pero los hombres muchas veces nos quedamos con partes de la verdad, y este es el peligro. Por un lado, los que caminan en la carne, en la ignorancia interesada también, porque si no buscamos la verdad somos responsables y así justificamos nuestro modo de actuar. Pero el que ya conoce la ley, el que tiene un conocimiento, como estos maestros de la ley, como estos fariseos, el que tiene un conocimiento de la voluntad de Dios, pero usa de ese conocimiento torticeramente, es decir, para cumplir lo que me sirve para justificarme yo, según mi criterio. Estos estaban cumpliendo una serie de cosas, no se lo niega el Señor, pero incumplían lo más importante. Es decir, no entendían el sentido de la ley como pedagogo que nos conduce a la verdad completa, que es Cristo. ¿Y cuál es el sentido de la ley? ¿A qué nos conduce? ¿A decirnos que hay unas cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer? No. Nos lleva a vivir en la plenitud de la verdad que está en el amor, en la obediencia filial a Dios por amor y conociéndole a Él, también viviendo en el amor, poder amar al prójimo. Y el que vive como estos fariseos para mostrarse ante los hombres que son buenos porque hacen esto y lo otro y lo exhiben, están faltos de amor, están faltos de verdad. No cumplen la verdadera justicia que reclama Cristo. Al contrario, están cumpliendo cosas con un corazón carnal. Pero se creen que saben. Y este es el problema.
casi mayor, podríamos decir más peligroso de aquellos que están en la ignorancia que mantienen la carne. El de aquellos que creyendo que saben las cosas como tienen que ser y se atreven hasta a dar lecciones, ciertamente el Señor los califica de ciegos. Creen que ven, pero no ven nada, porque se quedan con la hojarasca, con lo de fuera. El Señor les dice, sois como sepulcros no señalados, que la gente los pisa sin saber por dónde anda. Dais una apariencia por fuera de que, pero por dentro, muerte. ¡Muerte! Y la gente no sabe que está tratando con muerte porque procuráis dar una apariencia de vida cuando no hay vida. Procuráis dar una apariencia de verdad, de amor, cuando no hay verdad, no hay amor. ¿Y eso por qué? Porque falta el Espíritu. Es decir, siguen actuando con un corazón viejo, no renovado. Pues si estos dos caminos son de muerte, son peligrosos, son precipicios que llevan al abismo, tanto la ladera de la carne hacia abajo, cuesta abajo sin frenos, como la ladera de la soberbia espiritual que vive el que está en la ley, en el fariseísmo, en la hipocresía, también cuesta abajo sin frenos y peligrosísima, porque la soberbia cada vez ciega más al soberbio y no acepta la verdad, aunque la tenga delante. Pues el camino al que el Señor nos llama, evidentemente no es ninguno de estos dos, sino el tercero, el central, el que nos mantiene en el camino estrecho, escalando, subiendo esa montaña de la perfección, de la vida, de la verdad, del amor. El camino del Espíritu. Dice San Pablo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Luego hay un tratamiento para la carne, también hay un tratamiento para la ley y para el legalismo. Hay que someter la ley a la verdad, a la voluntad de Dios, que es vivir en el amor, darle el sentido pleno. Si vivimos por el Espíritu, caminemos, marchemos tras el Espíritu. Luego, lo que define al que vive en el equilibrio de la verdad, del amor de Dios, es seguir al Espíritu, andar tras el Espíritu. O como dice aquí al principio, ser conducidos por el Espíritu. Pero claro, si somos conducidos, Él nos quiere conducir, pero no le seguimos, estamos resistiendo al Espíritu. Como aquel que en la carne resiste a su conciencia y aquel que en la ley resiste al Espíritu porque no entra en el camino del amor, sino que se queda con la apariencia, con la falsa seguridad que proporciona el cumplir una serie de normas para autojustificarse. Pero eso no nos sirve de nada delante de Dios. ¿Qué obras vamos a presentar delante de Dios? Lo que tenemos que presentar es nuestro corazón contrito y humillado, para caminar en verdad y para recibir de Dios la justificación verdadera y la santificación, que es don de Dios, que es gracia y que Él nos concede. A los que nos humillamos y queremos hacer de verdad, de corazón, su voluntad, para que Él haga en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo y podamos escuchar su voz, salir del engaño y de las trampas espirituales que existen, no solo de las carnales, por supuesto, también de las trampas espirituales, de la ceguera, de la soberbia, y poder, conducidos por el Espíritu, caminar en la verdad, en el amor, en la vida, porque ahí está la vida. Este es el camino de la vida, y vida eterna, que no termina. Los otros, precipicio hacia abajo. Este nos eleva, nos atrae, el Espíritu nos conduce, nos mueve a la comunión, a la unión perfecta con Dios. Porque en Dios no cabe ni lo carnal, ni el fariseísmo y la soberbia de esa hipocresía, de quien se cree justo porque hace una serie de cosas, pero que no conoce a Dios, que no vive en el amor, que no conoce la verdad, porque se puede usar la palabra de Dios, la revelación, y torcerla, interpretarla carnalmente o según nuestro interés. No, hay que someterse con docilidad a la verdad. Y esto es caminar y aprender como discípulos del Maestro y hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios.
para ser transformados y renovados de día en día, de gloria en gloria, como dice San Pablo, por este camino, conducidos por el Espíritu. Camino estrecho, pero ese sí que es seguro, ese sí que es firme, porque se apoya en la sustancia de la fe, que nos introduce en el reino de Dios, en la comunión con Dios. Permite la obra de Dios en el hombre, y no es el hombre el que hace, ni en la carne, ni por sus fuerzas en la ley, sino que es Dios el que transforma al hombre y el que nos hace nuevos. Con nuestra colaboración, sí, pero nuestra colaboración es sobre todo nuestra obediencia, nuestra docilidad, nuestra respuesta de amor al amor de Dios. Y quien no ha entrado en el amor, pues no puede conocer a Dios, como dice San Juan, ni está en la verdad, está en el engaño, está en el engaño. Trampas mortales, a diestra y siniestra, ¿verdad? A ambos lados, camino estrecho, por el medio, por el centro, y hacia arriba, que nos eleva a esa unión con Dios que Él desea. Y para eso Él se ha revelado. No estamos en la ignorancia. Y también Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, reprende al que no entiende esto, esperando que el hombre se convierta y salga de su ceguera, se humille y abandone su soberbia y se deje guiar por su espíritu de amor, de verdad y de vida. Que así el Señor nos encuentre con esta actitud, buscándole con todo el corazón para salir y escapar de las trampas que se nos presentan a un lado y a otro, y que Él pueda hacer su obra en nosotros. Así sea.